cámara, ¿no? Esta es cámara, sí. Esta no transmite en directo, pero esta, si se llega a caer esta, ya Pero luego ¿cuál yo- es la que guarda la información? Esa. Esta. Y esta se guarda en la red. ¿Ya quedó? No, a ver, échale. Sí, yo te le acomodo. Ah, ¿tú me la acomodas? Entonces, la verdad les digo, nosotros tenemos que cambiar al país con el Evangelio. El Evangelio es lo que hizo a Inglaterra puntual. Ahí está ya, ¿eh? Nada más ahora muévela. Inglaterra era un país lleno de borrachos, desde niñitos. Los encontrabas tirados en el suelo. ¿Sí? Charles Finney, Spurgeon, Hudson Taylor y muchos otros creyentes, George Mueller, tantos que de verdad levantaron Inglaterra. John Wesley fue vital y él tenía una esposa terrible, una terrible esposa. Sí. No, ella le iba a gritar a la hora que estaba predicando. No, pero el cuate era... o sea, era predicador. Sí, predicador. No, hay muchos que históricamente son los que levantaron a su nación. No se diga Martín Lutero, que pues, no solamente levantó a su nación, sino trajo un avivamiento, trajo la luz a toda Europa, que estaba saliendo del oscurantismo, por eso lo llaman renacimiento. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Renacimiento. Eso es después de los oscurantistas. Sí, por eso le llamaron renacimiento, porque empezó, o sea, como estaba vedada la Biblia por la Inquisición y mataban a los creyentes, pues el mundo cayó en un oscurantismo, ¿sí? Y en el oscurantismo en el que vivió el mundo, obviamente sucedieron todas estas cosas que vimos. Primero, América es descubierto, pero no por creyentes, ¿sí? Primero, los primeros en llegar fueron... Ahora, se dice que los vikingos ya habían conquistado la parte norte de América, pero si fue o no fue realmente lo que trajo el Evangelio a América, fueron los colonizadores ingleses que estaban huyendo de la persecución que había en Europa. Entonces se vinieron a América, después pues, mandaban noticias de que había mucho campo por conquistar y se vinieron holandeses, ingleses, franceses, toda la parte norte de América, que fue Quebec, y parte norte de Norteamérica, la conquistaron los franceses. Por eso Illinois y muchos nombres, Illinois, así le llaman los franceses, y así se quedó en inglés, Illinois. Algunos decimos Illinois porque así se escribe, pero el Illinois porque los franceses no pronuncian la última letra en ciertas palabras. Entonces, muchos lugares de Nueva Orleans, por ejemplo, fue conquistada por franceses, por eso Orleans es una ciudad francesa y aquí le pusieron Nueva Orleans, pero Nueva Orleans después la conquistaron el vudú. Hay mucho vudú. Los negritos que llegaron, todos los negritos que estaban esclavos y se liberaron, empezaron a hacer sus locuras con el vudú. Está lleno de vudú. Nueva Orleans fue un juicio, la famosa Katrina fue un juicio. Y así es la historia de la humanidad. Cuando la vas sabiendo, así te vas dando cuenta de verdad
cómo Dios, en su misericordia, busca las naciones, a los hombres, porque las naciones son hombres. Pero cuando se levanta alguien así con un impacto, pues como lo fueron todos estos que te mencioné, incluso Moody en Estados Unidos, fue uno de los grandes evangelistas. Se calculan más de 2,5 millones de convertidos en sus predicaciones. Moody era un hombre de Dios impresionante, y pues muchos otros que finalmente Estados Unidos por muchos años mantuvo el evangelio por todo el mundo. Corea fue por evangelistas americanos, Corea del Sur, y en África, por ejemplo, en África había, no en África, en Arabia, no se puede hablar de Dios, de Cristo. Entonces ellos, a los petroleros y todos los que estaban allá ayudando al desarrollo de la petroquímica y todo ese asunto, ponían carpas enormes y iban predicador. Y pues todos los sirvientes de árabes que estaban allí, que hablaban inglés de alguna manera, porque pues tenían que hablarlo para poder ayudar a los servicios, se metían ahí a las tiendas y se convertían en las predicaciones. O sea, Dios siempre de alguna forma buscaba al hombre y proveía la oportunidad de que se convirtieran. Por eso también el evangelio, o sea, realmente a Estados Unidos lo tienen en la mira, y en Estados Unidos hay muchos caballos de Troya, porque es un bastión del evangelio. Claro, ya no es lo que fue hace 50, 70 años, ya no lo es. Ha bajado mucho, pero Dios cuida de esa nación, porque yo estoy seguro que si no hubiera ganado Trump, aunque con todas sus locuras, quién sabe qué fuera de la nación. Pero otros 4 años más de Obama o del otro, que la que quería entrar, no hombre, se hubiera acabado Estados Unidos. Ahorita está en Estados Unidos levantando su economía impresionantemente, aunque es una nación sumamente endeudada, que realmente los presidentes que tuvieron, que era desde Clinton, que tuvo 2 mandatos, y Obama 2 mandatos, que fueron 16 años, y los Bush, que no hicieron nada bien, nada, que eran republicanos. Estados Unidos se endeudó, es la nación más endeudada, no tienen cómo pagar. Lo que sostiene a Estados Unidos es que es la nación que más compra, ¿sí? Entonces da bonos, ¿sí? Y en vez no tiene con qué pagar con dólares, imprimen mucho dinero. Cuando una nación imprime mucho billete, pues su moneda se devalúa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que sustentarla con una economía sólida en tu país. El crecimiento de la nación tiene que ser bueno para sustentarse. Entonces Estados Unidos no crecía hacía buen rato, y ahorita está creciendo al 4.5, creo, 4.1, 4.5. Y aquí estamos decreciendo. Entonces Estados Unidos está en la mira porque saben que es la nación que defiende a Israel. Si no quieren destruir a Israel es por el apoyo que saben que tiene de Estados Unidos. Por eso no la atacan, para destruirla, ¿sí? Pero Estados Unidos tiene muchísimos enemigos dentro, y esos enemigos
están tratando de destruir a la nación, con el objetivo de quitarle la defensa a Israel. Entonces, yo estoy seguro que cuando el que mueve las piezas correctamente es Dios, no los hombres. Los hombres tienen su proyecto, pero son ateos. Y lo que ve Dios no lo ve el hombre. Entonces lo que hace Dios pues, es poner una persona, aunque no sea creyente, que favorezca el evangelio. Y él, pues su mamá le regaló una Biblia cuando era niño, joven. Su mamá le regaló una Biblia, ahí la tiene y dice, esta es la Biblia que me regaló mi mamá. Claro, él tiene un discurso doble, ¿no? Por una parte te dice que la Biblia, de hecho él propició que la Biblia volviera a las escuelas y la oración. Y por otro lado ves un racismo, no racismo, sino que él no sabe, no es político, porque él nunca había sido político, sino que simple y sencillamente él habla al que tiene como consejero ahí, que es un creyente, pues no es de gran ayuda. Es un señor que cree que los negritos no tienen espacio en el cielo. ¿Y es creyente? Sí, pero pues, creyentes, no, pues por eso hay un tribunal de Cristo, porque ahí vamos a dar cuenta de todas las cosas que no hicimos conforme a la palabra. ¿Sí? Y él cree que los negritos no tienen lugar en el cielo. Y entonces imagínate, si este cuate cree eso, ¿qué le puede aconsejar a Trump? ¿Sí? Ahora también, quién sabe si él se deja aconsejar, ¿verdad? Porque también es eso. Pero por eso ves la historia del mundo, cómo está así, y te das cuenta que realmente es el hombre el que hunde a las naciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando las Torres Gemelas dijeron, ¿por qué Dios permitió esto? Y la hija de Billy Graham contestó, porque Estados Unidos dejó la Biblia. Así se los dijo la hija de Billy Graham, Natalie Graham, creo que se llama. Y así, la historia la escriben los hombres, pero la verdad la tiene Dios, porque los hombres hacen su propia historia. Bueno, más preguntas, digo, no fue pregunta, pero fue preguntas antes de que despertemos. Pepe, en el Proverbio 11:4 dice... Bueno, perdón, ya buen día a todos aquellos amigos conectados. Gracias por su atención, gracias por conectarse para seguir con este ministerio nuestro, que es recibir el Evangelio para compartirlo. Esa es la razón. Buen día a todos y buen día a todos los aquí presentes, y pues continuamos con nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Sí, dime. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Sí, es que muchas personas viven altruistamente dando dinero. No tienes idea qué cantidad de dinero se comparte para asilos, para orfanatorios, hospitales, y todo eso es con la idea de ganarse el cielo. ¿Sí? Pero Dios no, eso, qué bueno que lo hace. Finalmente, gente es beneficiada, necesitada, beneficiada, pero no es para entrar al cielo, y eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Dice claramente, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. A ver, ¿qué hiciste? No, pues miren estos hospitales acá, ya doné millones de dólares, pero ¿cómo viviste?
en pecado, sin convertirte. ¿Sí? Entonces, porque muchos así lo hacen, ¿eh? Hay un hombre que le pagaba a su sacerdote 700,000 pesos mensuales por permitirle tener 8 esposas. Digo, vaya gasto, ¿no? Con ellas y luego el sacerdote. Digo, es que los hombres, cuando son religiosos, creen que Dios es sobornable. Y más si un representante, supuestamente representante de Dios, lo tolera. ¿Sí? Entonces, así es, el hombre tiene muchas cosas muy equivocadas con respecto a Dios. ¿Sí? Dios sí pide la ofrenda, porque por la ofrenda salen los misioneros, y es un acto de fe, pero una cosa es que tú ofrendes para que el evangelio se predique, y otra cosa es que pienses que porque das dinero te vas a ir al cielo. No, eso no. Así es. Bueno, más preguntas por ahí. Yo pensé que el día de la ira que dice aquí no era el día de la tribulación. No, el día de la ira es el juicio. Sí. El día de la ira es cuando se manifiesta, cuando Dios llama a cuentas a cada hombre. ¿Sí? Ese es el día de la ira. ¿Por qué? Porque Él descargó su ira en Cristo por todos nuestros pecados. ¿Sí? Nuestros pecados fueron pagados en la cruz de toda la humanidad, de los peores hombres que hayan existido en la historia, no en la historia contemporánea, la historia en general. Él pagó por cada hombre. A nuestra cabecita dices tú, miles de millones de personas, ¿cómo pudo ser? Pues lo hizo. Entonces Él muere y Dios satisface su ira en Él. Todos los pecados cometidos por los hombres ahí se descargaron. Entonces por eso el grito de Jesús es: consumado es, y muere. ¿Sí? Todo está pagado, es lo que quiere decir. Y muere. No quedó deuda en el cielo. No hay deuda. Está pagado. Pero cada hombre tiene que aceptar lo que hizo. Tiene que aceptar. Porque por mucho que los ame, no puede permitirse que alguien pisotee y tome por inmunda la sangre del pacto. Como decir: ay, bueno, pero yo dono, doy esto, hago esto, soy buena persona, hago obras. Pues sí, puedes hacerlas, si quieres, pero sin arrepentimiento y perdón de Dios, nada vale. ¿Sí? Entonces allí es donde, si no aceptas que el pecado fue pagado por Cristo, entonces la ira de Dios contra esa persona no es porque robó, mintió, adulteró, engañó, es por haber rechazado la sangre de Cristo. Ese es el verdadero castigo en el infierno. No es pasarle la vida. Cuando decimos que los libros fueron abiertos como lo han leído en el Apocalipsis. Los libros fueron abiertos no para ver qué hicieron nada más, sino para ver cuántas veces rechazaron a Dios. ¿Sí? Porque Dios les va a pasar su vida. La película 3D en altísima definición. Se van a estar viendo todos ellos su vida y van a ver cuántas veces Dios los buscó y ellos rechazaron. Esa es la ira. Rechazaste el pago que hizo Cristo, entonces al infierno. La verdad es muy serio. Lo que pasa es que nosotros a veces no, como que digo, me cuento entre ustedes en eso, de no poner toda la atención a la palabra. Lo que pasa es que es como que el entendimiento, tengo muy en mente que
que cuando tienes la palabra, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, que la Biblia dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. Entonces, te está dejando ver como que cuando te conviertes, Dios pone esa antorcha, que es la Biblia, en tu mano, y entonces empiezas a darte cuenta el mugrero en el que caminamos en la tierra, y entonces empiezas a dejar cosas equivocadas y vas viendo con mayor claridad, como si estuvieras viendo al fondo una luz que resplandece y te vas acercando a ella, y esa luz es el lucero de la mañana, que es Cristo, que empieza a ser más claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Es así como decir, Dios, pero ¿en qué tinieblas andaba? ¿Sí? Ya cuando tú ves así, es porque ya te amaneció. ¿Sí? Y cada día va a ser más claro, pero tenemos el gravísimo problema de poder caer en apatía o en indiferencia, en religiosidad, lo que tanto he hablado. Hoy vamos a ver otro estudio. Les había dicho que íbamos a ver la lámpara del cuerpo es el ojo, pero cuando estaba yo estudiando dije, no, pero tiene que haber algo más claro para que entiendas qué significa la lámpara del cuerpo con los ojos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con nuestra melodía. ¿Entonaron? ¿Sí? Bueno. Si entonaron, qué bueno.
¿Se acuerdan que dice la Biblia? La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es Cristo y las tinieblas no lo vencieron. Pero ¿cómo es que resplandece? La forma de resplandecer, ¿sí?, es como les dijo a sus discípulos: por un poco no me veréis y de nuevo me veréis. O sea, mientras él iba a ir a la cruz y morir por 3 días, estar muerto y resucitar, entonces dice: el mundo no me verá, mas vosotros me veréis. O sea, el mundo no ve a Cristo, lo ve en nosotros. Entonces somos nosotros los que propiciamos el brillo, la luz que debe alumbrar este mundo. El testimonio del cristiano es muy importante. Entonces, ya hablaré un día de esto, hay tanto que hablar. Pero bueno, vamos a orar y vamos a ver un estudio que se llama ¿os es necesario nacer de nuevo? Me van a decir, pero si yo ya nací de nuevo, qué bueno, pero vamos a entender muchas cosas más. Vamos a orar. Padre, gracias, un día más de vida, una oportunidad más para estar contigo, juntos, haciendo la obra que nos enviaste a hacer, predicar tu evangelio. Gracias, Padre, por la vida de cada persona aquí presente y de todos aquellos que cibernéticamente están con nosotros, pero más que cibernéticamente, espiritualmente. Tú eres quien ha provisto esta tecnología para que, estando a tanta distancia, estemos unidos. Verdaderamente te agradecemos toda bendición derramada, un lugar donde reunirnos, un tiempo para poder compartir juntos de tu amor, de tu preciosa palabra. En fin, Dios, razones para vivir agradecidos son tantas que en todo un día no acabaríamos de mencionarlas. Pero gracias, Dios, por ser misericordioso, amoroso, paciente para con todos nosotros. Que nos acompañe tu gracia hoy para que el que habla sea edificado igual que los que oyen. Y todo por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, ustedes se imaginan un mundo en donde no hay un gramo de pecado, así, nada malo, nada absolutamente malo, armonía entre el hombre y los animales y la naturaleza, y ese mundo existió, solo estaban 2 personas, Adán y Eva. Eran los únicos que estaban. No tenían que ir al súper, no había contaminación, no había nada de problemas, nada. ¿No? Bueno, ese es el paraíso que se perdió por quitar los ojos de quien nunca debemos quitar nuestros ojos y nuestro corazón, de Dios, ¿sí? Entonces el hombre perdió el paraíso por el pecado y también su relación con Dios fue perdida, obviamente. Por eso Adán se escondió, y cuando lo haya, vamos a decir, no es que estuviera escondido. ¿Quién se esconde de Dios? Por favor. Hay quienes piensan que sí, piensan que unos amigos míos españoles les testificaban, me decían: no, hombre, Dios tiene allá sus cosas, vamos, aquí es otra cosa. Yo decía, híjole, qué triste es la incredulidad, pero bueno. Entonces, cuando lo encuentra Adán y a Eva, los encuentra cubiertos de unas hojas de parra, lo cual era un símbolo de su vergüenza ante él de haber cometido el pecado de la desobediencia, porque ese pecado fue el que trajo todo lo demás. ¿Sí? Ok, entonces, si quieren, vámonos a Génesis 3:11.
para que nos quede muy claro. A lo mejor hemos hablado mucho de esta parte, pero ¿sabes qué? Yo quiero que entendamos, ¿sabes cuándo se perdió el paraíso en nosotros? Cuando rompimos la inocencia. Solo tú sabes cuándo y qué hiciste, porque desde más niños hicimos muchas locuras, ¿sí? Claro, éramos inocentes. Considera Dios que la inocencia se rompe a la edad en que tú pasas a ser de niño a un ser responsable, a los 2 años, a los 12 años, perdón, ¿sí? Entonces, a los 12 años, tú antes pudiste haber hecho muchas maldades, pero te considera inocente o nos considera inocentes porque no tenemos todavía la responsabilidad ante la sociedad, porque dependemos mucho de los padres, ¿sí? Pero una vez que tú empiezas a ser responsable de eso, por eso existe el Bar Mishvah, que es la presentación de un joven o una jovencita a la sociedad como responsable, ¿sí? Y ese pequeño empieza a tener ya culpa con respecto a sus actos. Eso es algo que está perdido. Ya hasta los mismos judíos, aunque hacen su Bar Mishvah, si no tienen principios, no dan nada, ¿no? Ok, entonces, cuando Adán fue hallado, este es el encuentro en estos versículos, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Resulta que está escondidito, cubierto con sus hojas de parra, y piensan ambos que es suficiente para que esa vergüenza de haber desobedecido se pueda cubrir. Ok. Entonces le dice, ¿quién te enseñó que tú ahora tienes una actitud de vergüenza? ¿Y tú crees que te puedes cubrir ante mí? Entonces, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Ahí vemos en ese mismo instante hasta dónde Adán había caído. ¿Sí? La mujer que tú me diste. O sea, el culpable de que esto esté pasando eres tú. Le está diciendo Adán a Dios. Como diciendo, antes de que tú me hubieras dado esta mujer, todo estaba bien. ¿Sí? Ahora, resulta que las mujeres son culpables, ¿no? Bueno, es la debilidad del hombre, definitivamente. Dios le dio un diseño a la mujer tan extraordinario que puso 2 mandamientos, no adulterarás, no fornicarás. Porque si bien la mujer es atractiva, hay una sola mujer que debe ser la más atractiva para el hombre, la esposa, o aquella a quien pretende como esposa. Pero hoy en día, la poligamia, el adulterio, la fornicación, son el pan de cada día. ¿Sí? Ok. Entonces culpa a Dios y desde entonces las excusas nacieron ahí y resulta que todos nosotros somos inocentes hasta que Dios nos dio una esposa, ¿no? ¿Sí? Fíjate, eso hizo Adán. Y hoy hacemos exactamente lo mismo. Llega alguien a decirte, es que tengo problemas con mi esposa. ¿Por qué? Porque no me obedece, ¿no? Pero realmente el hombre encontró una excusa muy absurda y además culpó a Dios. Y sabes que viene desde entonces, yo he hablado con gente que dice que Dios es culpable. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió el otro? Una mujer un día me dijo, ¿por qué Dios permitió que yo me casara con ese individuo? ¿Qué?
Le dije, es que lo escogiste tú. Pero ¿por qué Dios no me detuvo? Mira, si yo te hubiera conocido, te hubiera dado una bofetada y te detengo, ¿verdad? Pero no te conocía. ¿Te fijas cómo el hombre siempre quiere encontrar un culpable y siempre el más culpable es Dios? Esta es la razón por la que tenemos que volver a nacer, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? A ver, quítense esas hojas de parra y vístanse de estas pieles del cordero que tuve que matar para vestirlos con sus pieles, que significa la sangre del cordero. Y desde allí el hombre tenía que tener un nuevo nacimiento. ¿Sí? No creo que haya sido muy problemático para Adán y Eva el haberse aceptado que Dios los vistiera de pieles, de la sangre del cordero. No fue difícil, no parece que fue difícil, pero las consecuencias fueron muy duras, muy duras, ¿sí? Entonces la religiosidad es innata en el hombre y es la que propicia la idolatría, la que busca siempre formas para justificarnos, es una supuesta santidad en aquello que le permite al hombre prestigio. ¿Por qué? Ese supuesto prestigio que, no sé si tú pusiste esa excusa, pero la mayoría no le hago mal a nadie. Si el hombre fuera honesto, se daría cuenta que ha hecho un daño tan terrible, que no podría poner una excusa así. No le hago mal a nadie. No sé cuántas veces lo he oído. Ya nada más estoy hablando con la persona y de repente va a salir, sacan su defensa, mira, son mis credenciales de un hombre que cree en Dios, y después de que empiezan a decirte que creen en Dios, te dicen, no le hago mal a nadie, ¿no? Y su credencial está toda manchada de pecado, ¿ok? Entonces, cuando la persona busca afirmarse en una posición de que realmente no es tan malo, realmente lo único que estás diciendo es soy malo, pero me escondo a través de estas ideologías, de esta creencia, o a través de este ídolo, a través de esto, pero están escondidos ahí. Por eso los fariseos atacaban al Señor Jesucristo, porque ponía en evidencia su hipocresía, y aún Juan el Bautista se los dijo abiertamente. Vámonos a ver en Mateo 3:7, en adelante, este momento en que Juan deja ver a los fariseos quiénes son. Aquí Juan ya tenía tiempo predicando, ¿sí? Ya mucha gente lo conocía, ya Juan era verdaderamente conocido como un profeta de Dios. Entonces, la predicación de Juan el Bautista llega a mucho pueblo, a todo el pueblo en diversos lugares. Él iba de lugar en lugar predicando y la gente ya sabía quién era Juan el Bautista. Pero entonces era inevitable que los fariseos se enteraran, ¿verdad? De que había un hombre que estaba predicando algo, de que venía detrás de él el reino de los cielos, Cristo. ¿Sí? Es lo que él predicaba. Y los fariseos dijeron, oye, ¿quién es este hombre que está adquiriendo en el pueblo tanto prestigio? Pues dice que bautizando, ¿sí?, se lavan los pecados, ¿sí? Pero no era bautizando nada más, eran frutos de arrepentimiento. Muchos dan pasos de religiosidad, como si ese paso de religiosidad los limpiara del pecado, pero no, porque las hojas de parra no sirven, ¿ok? Entonces dice,
al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate, dime tú, ante esta expresión de Juan, ¿no era para que se ofendieran y se fueran? Oye, generación de víboras, ¿qué te está diciendo? Ustedes a cuantos tienen cerca, los inyectan de veneno. Eso es lo que le está diciendo Juan a estos hombres. Porque eso es lo que hacen todos los religiosos, que enseñan religión y no una relación personal con Dios. Entonces, cuando estás enseñando religión, estás enseñando a la gente a seguir vestidos de hipocresía toda la vida. Por eso sacarlos de esa situación es verdaderamente costoso, al grado que a veces las personas tienen que ir a un quebranto en que los saque de su supuesta religiosidad de fe, ¿sí? Me acuerdo de un detalle de una mujer que trabajaba en seguros, y ella atendía unas oficinas donde venían de varias partes a recoger las pólizas que vendían, como en Cuernavaca y otras ciudades cercanas. Y entonces un día le testifica a uno de esos tantos agentes que iban, y le dice, pues, que necesitaban hacer de nuevo esto, lo otro, y este hombre le dice, no, mire, yo no creo eso. Y le dice, llévese el folleto y voy a orar por usted. Entonces, se fue, al mes regresa, ya, señora, le dice, ¿cómo le va? Sigo orando por usted. Ya no ore por mí, señora, me está yendo muy mal. Pues más voy a orar. Se va otro mes, regresa por pólizas, y cada vez las pólizas de ser así se van reduciendo. Dice, ya, señora, ya no ore por mí, mire, me está yendo re mal. Ve cómo el hombre piensa que el convertirte a Dios te va mal. Le estaba yendo mal por no convertirse, ¿sí? Entonces, después dice aquí en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, que yo hice muchas cosas mal, que yo tenía esos hábitos de maldad, ¿sí? Y me doy cuenta que ofenden primeramente a Dios, hacen daño a mi persona y también afecto a mi prójimo. Entonces empiezo a corregir mi vida y eso muestra fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? Dice, pero ve las excusas. No, imagínate a Juan diciéndoles esto, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Sí? Oigan esto. ¿Qué pasó exactamente cuando Jesús estaba hablando con estos fariseos? Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. La excusa que Juan les dijo, no la pongan, la pusieron. ¿Te fijas? No cambió en nada en que ellos hayan llegado ahí con Juan para decir que los bautizara, porque querían la bendición de Dios. ¿Ok? Y le dice, no digan eso, que son hijos de Abraham. Porque Dios puede, aún estaban ahí junto al río, seguramente había piedras, de esas piedras
que suele haber en los ríos, lisitas, bonitas, ¿sí? Bien formadas por la corriente, y dice, estas piedras pueden tener más vida que ustedes. ¿Sí? Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Wow! ¡Qué palabras! Durísimas, durísimas. Pero dime, ¿cambió la actitud de los fariseos? Recordemos pues que el Señor Jesús, vámonos ahí, cerquita de donde están, a Juan 3:1, ¿sí? Recordemos que Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Aunque estas palabras confundieron un poco a Nicodemo, o un mucho quizá, finalmente entendió que tenía que nacer de nuevo, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, este hombre, Nicodemo, no sé si estaba entre estos que fueron con Juan. Puede que sí, puede que no. Pero si estuvo, seguramente que a él lo llevó a reflexionar lo que Juan dijo, ¿sí? Si no, puede ser que realmente él no estuvo en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era una persona importante en el Sanedrín, conocido también como los 70 sabios. ¿Por qué? Porque se consideraban que eran las personas con muchos años estudiando las Escrituras. Y obviamente a ellos se recurría en aquellos tiempos por consejo. Querían consejo como suelen ser hoy los consejos a través del pastor o de la esposa del pastor, porque hoy se hace así, ¿no? Y también en ese tiempo quizá, no lo sé, pero el caso es que Nicodemo era una persona sumamente importante, ¿sí? Por eso lo describe primero que era un hombre importante y principal entre los judíos, o sea, del más alto, de lo más alto del pueblo de Israel, que eran los políticos y los religiosos. Pero dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Debe haber habido muchas reuniones entre ellos, los fariseos, comentando quizá lo que Juan el Bautista les dijo, y comentando lo que ellos ya oían del pueblo, que había un hombre que se llamaba Jesús, que hacía milagros. Y entonces es como aquellos que ustedes se enteran de alguna cosa y se lo dicen a una persona y luego a otra y luego a otra, y finalmente llega a oídos que tú ni te esperas que llegue, pero llegan. Aquí llegaron esto que hacía Jesús a los oídos de los fariseos. Por eso dice, vino de noche y le dijo, Rabí. Fíjate que cómo se dirigió a él. ¿Sabes qué quiere decir Rabí? Maestro. Pero ¿cómo le dice maestro a un desconocido que nunca había estudiado con ellos? Porque ahí se consideraban estudiosos a todos aquellos que iban a estudiar las Escrituras con los fariseos. Y Jesús no se había parado por ahí de ninguna manera. Entonces le dicen, Rabí, sabemos que vienes de Dios, que has venido de Dios, pero la palabra sabemos habla de unas constantes reuniones entre ellos. Oye, ¿quién es este Jesús que hace estos milagros? ¿Qué milagros? Seguramente algunos que no los habían oído preguntaban. Pues le abrió los ojos a un ciego. ¿Cómo? ¿Y qué más? Bueno, sanó a un paralítico. Ha sanado hasta leprosos.
Ha resucitado muertos. ¿Cómo? Digo, ya oír esto era para que dijeras tú, ¿quién es ese hombre? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, ok. ¿Por qué nada más Nicodemo fue? ¿Le dijeron tú ve? No, ahí no dice. Aquí dice que él fue de noche. Él tenía un prestigio. Y ese prestigio que él tenía era que era maestro. Tan reconocido como todos los fariseos y saduceos como maestros. Pero resulta que él, ¿sí?, decidió ir a averiguar por sí mismo quién era este hombre. Pero lo que sí tuvieron como acuerdo todos es que las obras que este hombre estaba haciendo eran divinas. Por eso dijeron, has venido de Dios como maestro. No hubieran dicho eso, ¿sí? Porque nadie hace estas señales si no está Dios con él. Esas son las palabras. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, la respuesta de Jesús es esta, no es que yo soy el Mesías. Podría haberlo dicho, porque Él es el Mesías, ¿sí? Sin embargo, no dijo eso. Le dijo a Nicodemo, tienes una necesidad. En verdad te digo, de veras te digo, amén, amén te digo. Eso es lo que quiere decir estas palabras. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasó con todos nosotros? Bueno, yo recibí a Cristo, sabía que había algo pasado en mi interior, no tenía la claridad absoluta, pero algo había en mi interior que me daba paz, paz que había perdido hacía muchos años. Y esa paz que yo tenía me inquietaba y me movía a buscar en la Biblia, diciendo yo, ¿qué pasó? Algo pasó en mi interior. Y entonces, cuando empiezo a leer, me doy cuenta que por qué Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero no me quedó claro al leerlo, ¿sí? Sino que vas caminando en la vida, leyendo la Biblia, y empiezas a darte cuenta que dejas de hacer muchas cosas y empiezas a ver cosas que veías normales, comunes, como muy malas. Y entonces todo esto es que estás viendo que hay dos reinos en tu vida. Uno en el que viviste por años y otro el que estás empezando a vivir. El que se fue es el reino del diablo. ¿Sí? El que está aquí, en el que estoy ahora y en el que está todo creyente, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué empieza a pasar en tu vida? Empiezas a ver el reino de Dios. Ya se va aclarando. Y cada día se va a aclarar más. Como lo que les dije de la antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué pasa si esa antorcha la tomas una vez y la dejas? Y pasa tiempo y la vuelves a levantar. Y pasa tiempo y la vuelves a dejar.
Y realmente no es la antorcha que te alumbra en tus pasos del día a día, sino, como todos solemos, yo lo tuve, ¿sí? Me preguntaban, ¿leíste? No, hombre, es que no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. La excusa maestra, ¿verdad? De todo aquel que no quiere arreglar su vida, ¿no? No, yo estaba viviendo ya muchas bendiciones, pero también tenía todavía un deseo de seguir disfrutando las cosas que yo creía que no tenían nada de malo. Y de verdad yo no pensaba que tuvieran nada de malo, ¿sí? Pero cuando iba tomando la Biblia más y más, cuando dije, no, yo sabes qué, tengo que leer. Y me metí a leer como nunca lo había hecho, ¿sí? Bueno, sí, en la incredulidad. Bueno, sí, en mi incredulidad tomé la Biblia 2 o 3 veces, pero pues realmente la luz no salió de ella hacia mí, no había nacido de nuevo. Pero todo empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar, y me di cuenta que yo estaba viviendo ya en otra forma, el reino de Dios estaba en mi vida, empecé a testificar mucho más, bueno, muchas cosas cambiaron, ok, pero fíjense lo que dice el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí no está pensando Nicodemo en reencarnación, que es un tema que hoy se usa malamente en muchas creencias, ¿no? No. Nicodemo dice, ¿puede un hombre entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Porque él le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces en la mente de Nicodemo sucede algo que sucede quizá en muchos de nosotros. Empezamos a pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos dice. Y entonces él dice que si era cuestión de oportunidades. ¿Por qué esta oportunidad que tengo ya no sirvió? ¿Puedo volver al vientre de mi madre y renacer? Esa era la mente que él tenía, ¿no? Pensando que solamente el hombre iba a tener oportunidades. El hombre no tiene más que una oportunidad. De la manera en que está escrito, ¿sí? Dice claramente que el hombre nace una vez, y cuando muere, el juicio. ¿Sí? Una. No hay más oportunidades. ¿Cuánto es tu expansión de vida? 10 años, 20 años, 30 años, 100 años. Yo conozco ahorita, ayer me hablaba, el viernes, hablaron de una persona que acaba de cumplir 100 años. ¿Sí? Pariente de una creyente, ¿sí? 100 años. Conozco a una señora que hace poco cumplió 102. ¿Sí? Y también vi por ahí en una noticia hace mucho de un hombre, el más longevo, que yo creo que ya murió, esto lo vi hace mucho, 137 años. Pero cuando vi al hombre, era un cadáver viviente. No era consciente ya, pero respiraba. Ahí estaba el hombre, 137 años. A ver, tú tienes una oportunidad, todo el hombre tiene una oportunidad en la que puede oír con toda claridad. Yo no sé si yo me hubiera acercado, bueno, está en Japón o estaba en Japón, ¿no? Si alguien se pudiera acercar a este hombre y decirle, necesitas nacer de nuevo, le hablé yo a una anciana, tendría 80 años quizá, 85, en un hospital, y le dije, ¿me permites que te hable de Cristo? Sí. Le digo, ¿sabes quién es Cristo?
ya se me olvidó. Dije, ¿cómo? Dije, Cristo es el que murió en la cruz por ti. Y se quedaba así. Le digo, ¿has pecado? Ya se me olvidó. Dije yo, a ver, ¿estoy bien? ¿O está bien esta persona? Y sigo diciéndole y diciéndole, y en todo me decía, ya se me olvidó. ¿Has oído de la Biblia? Ya se me olvidó. Era su respuesta. Dije, esta persona ya no está bien, ya no está aquí. Entonces la llevé a orar por si acaso captaba algo. No sé qué pasó. Pero el hombre pierde una oportunidad preciosa. ¿Sí? Preciosa. En la única que hay en la vida, o varias, no lo sé. Solo Dios sabe cuántas veces busca a la gente. La Biblia dice que en una, en dos maneras Dios se acerca al hombre y lo busca. Y el hombre no entiende. A mí me habló varias veces, hasta que el quebranto me alcanzó. Entonces desde aquí dice, respondió el 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Juan, ¿qué hacía? Bautizaba en agua, ¿sí? Pero los invitaba primero a reflexionar sobre cuál era su condición de vida, ¿sí? Y los invitaba a arreglar su vida y a hacer frutos dignos de arrepentimiento. No los metía al agua nada más porque sí. Los invitaba a reflexionar y a decir, viene detrás de mí, les decía, alguien que es mucho más grande que yo. Tan grande que yo no puedo ni siquiera, no me atrevo a desatar las correas de su calzado. Seguramente la gente llegaba, le decía, estoy arrepentido de mis pecados, y eran perdonados. El agua tiene varios simbolismos. Primero, sacia la sed del cuerpo, pero también sacia la sed del alma, que es la palabra. Es la mejor forma de saciar toda inquietud humana, toda necesidad humana, es la Biblia. Y dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. ¿Cuántos hoy no conocemos que están haciendo su esfuerzo? Hoy, si tú recorrieras las calles, vas a darte cuenta que hay muchos templos de diversas religiones en donde la gente está allí entrando y saliendo. Y yo recuerdo el famoso temblor que ya está haciendo a muchos temblar hoy, porque cada 19 de septiembre tal parece que a la tierra de este país o a esta zona no le gusta el 19 de septiembre. ¿Sí? Pero ese 19 de septiembre, mis predicaciones, no cabía la gente. No cabía. Cabían como 80, 90 personas dentro del recinto y unas 10, 15 o 20. Yo nomás veía las cabecitas estirándose para tratar de oír. Y cuando caminé por las calles, todo templo religioso estaba así, llenos de gente, adentro y afuera. Conforme el tiempo iba pasando, pasabas por los mismos lugares y a mí también. De repente ya no era tanta gente, más que los que se sentaban. Y algunas veces todavía llegaron a quedarse 3, 4, 7 parados ahí. Pero siempre todos sentados. Pero todos los demás, veía yo, ya pasaron los dolores de la muerte. ¿Qué pasa en el hombre? ¿Qué pasa en el hombre?
¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Que el hombre corre a Dios porque sabe que pasó algo terrible. Bueno, qué bueno que mi casa no se me cayó, que yo sigo viviendo, pero hubo miles de muertos ese día, ¿sí? Del 85, miles. Las cifras siempre las bajaron, pero eran más muertos de los que decían. ¿Por qué? ¿Por qué querer esconder la realidad? Bueno, Jesús dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, mientras tú naciste de la carne, las cosas de la carne haces. Cuando naces del Espíritu, las cosas del Espíritu son las que empiezan a tener control de tu vida, si lo permites. Si no lo permites, Dios no puede hacer más, ¿sí? Cuando decimos que Nicodemo vino de noche, es porque él no quería ser reconocido por la gente al acercarse a un desconocido que hacía cosas milagrosas y que su prestigio de maestro de las Escrituras lo ponía en entredicho, ¿no? Ningún fariseo hizo un milagro, pero los milagros que hizo Jesucristo eran verdaderamente de impacto, de gran impacto. Hoy puedes tú llegar y decirle a una persona, soy cristiano. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque recibí a Cristo en mi corazón. Ay. Ya tú también andas con esos rollos. Y tú te puedes inhibir. A mí me dijo un hombre, no hombre, lo que pasa es que has madurado. Sí, sin duda sí fue parte de la maduración que te trae el convertirte, ¿sí? Pero el decirte eso es para que tú te detengas, no me digas más. Yo soy un hombre maduro. Y lo que tú tienes apenas lo estás alcanzando, apenas estás madurando. ¿Qué pasa? Jesús era un desconocido, aparentemente, pero el pueblo, todo el pueblo había oído y visto sus milagros. Ya el anuncio de Juan el Bautista se había olvidado, ¿sí? Él dijo, viene tras mí alguien de quien no soy digno de quitar su calzado de su pie. Piensa qué tenía Juan en su cabeza con respecto a Cristo. El más grande ser que pudo haber pisado la tierra estaba ahí. Allí estaba. Y estos fariseos lo olvidaron. ¿Recuerdas cuando fueron a preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Pudo haber contestado con la autoridad que me dio Dios? Y seguro que en ese momento lo apedrean. ¿Por qué? Porque el hombre rehúsa la más hermosa invitación de Dios a vivir una vida diferente por medio del nuevo nacimiento. Quizá pasó tiempo para comentar con sus colegas lo que Jesús le había dicho a Nicodemo, pero seguro que estas palabras de es necesario nacer de nuevo taladraban su cabeza. Y él quizá se rehusó a ver o a entender qué es lo que era ese nacimiento, pero ese nuevo nacimiento que le decía Jesús, pero finalmente lo hizo. Vámonos a Juan 7:47, ahí adelantito de donde están.
Aquí es una escena maravillosa. Juan 7:47. Entonces aquí los fariseos, los saduceos y todos los religiosos se habían puesto de acuerdo en mandar alguaciles y gente a prender a Jesús y llevarlo para ser juzgado. ¿Sí? Pero estos hombres se quedan a oír un mensaje de Jesucristo. Entonces, oyendo, ¿recuerdan? Oyendo no oyen y viendo no ven. Estos hombres oyeron. Y cuando regresan, no van con Jesús. No lo prendieron. Y los fariseos les dicen a estos hombres, ¿qué pasó? Ve lo que dice. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ve lo que pensaron los fariseos. Estos valientes que mandé a prender a Jesús, resulta que regresan convencidos de que Jesús es alguien. Oh, pero mira, sus excusas. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Amigos, si tú no haces tu decisión personal, olvídate si tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hijo hizo decisión. No es cuestión de que otro haga decisión por ti. La haces tú o no la hace nadie. Y estos esperaban que algún líder político o religioso dijera, es el Mesías, para poder creer. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero ve el concepto que tienen de los que nos convertimos. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ese era el concepto que ellos tenían de la gente que no conocía las Escrituras. Gente maldita. Y más malditos eran ellos, que teniendo las Escrituras, no sabían lo que tenían en sus manos. No sabían. ¿Ves por qué me preocupa que caigamos en religiosidad? Que nos acostumbremos a que tengo mi Biblia, la tengo en mi buró, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con Nicodemo ante aquellas palabras que taladraron su corazón? Les dijo Nicodemo, dice el siguiente versículo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era uno de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Se puso del lado de Cristo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Jesús ya había sido muy escuchado, pero los fariseos se rehusaban a las palabras que él decía. ¿Sí? No querían recordar ni pensar en las maravillosas palabras que salían de él. ¿Cuántas veces, cuántos pasajes hay en los cuales ellos no solamente oyeron, sino vieron milagros? Incluso, un día lo querían apedrear y le dijeron, y les dijo Jesús, ¿por qué me queréis apedrear? ¿Por qué? ¿Abrí los ojos de un ciego? No, te apedreamos por la blasfemia. Tú dices que eres hijo de Dios y esa es una blasfemia. Era una verdad que ellos no creían. ¿Ok? Respondieron y le dijeron, versículo 52, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Ok? Con estas palabras dejaron ver su ignorancia. Porque Jonás nació en Galilea y fue un profeta.
Escudriña, les dice. Nicodemo, escudriña. Nosotros sabemos ya más que tú. Ignoraban las escrituras, porque ya se habían hecho unos religiosos. ¿Cuántos no están ahí leyendo y su mente por otro lado? Amigos, es peligrosísimo caer en la religiosidad. Nicodemo en su momento y otros religiosos no podían entender lo que quería decir. O sea, es necesario nacer de nuevo. No hay más grande necesidad. El hombre no tiene una necesidad más grande que esa: nacer de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, bendito seas. Pero no te dejes llevar por tu naturaleza a cambiar las vestiduras blancas que Dios puso en ti por hojas de parra. Porque esto pasa. Cuando el hombre quiere vivir religiosamente, sentirse a gusto con pertenecer a una religión cristiana que profesa bondad, amor, misericordia, pero no eres parte de lo que verdaderamente es la Biblia, acuérdate, las tinieblas no prevalecieron contra Cristo. Y esa luz sigue brillando, pero no puede brillar más allá de lo que cada uno de nosotros le concede a Dios hacer brillar en nuestra vida. Las decisiones se tienen que tomar. ¿Y qué decisión tomas? ¿Seguir una religión o seguir a Cristo? Hay un abismo de distancia. Seguir a Cristo es que Él brille en tu vida. Seguir la religión es que solamente sepan que eres cristiano y nada más. México es uno de los países con más Biblias que adquiere, ¿sí? Muchas de ellas en el atril, no en las manos ni en el corazón de la gente, en el armario, en el librero, en algún lugar de su casa, pero no en el corazón. El que me ama, mi palabra guardará. Pero ten cuidado con guardar en el buró o en el armario. Aquí se refiere al único lugar donde la Biblia da vida. Aquí, el corazón. Aquí es donde la Biblia debe tener el lugar. ¿Amas a Cristo? Ama su palabra. Amigos, si aquí o allá tras las cámaras hay alguien que no ha nacido de nuevo, hoy tienes la oportunidad. Ya naciste de padre y madre, ahora tienes que nacer del Espíritu Santo. Tienes que, ¿sí? Indiscutiblemente que Dios nos la pone como una opción. Si la tomas, te bendice. No la tomas, seguirás como vas. Pero si estás oyendo porque alguien te invitó, es seguro que te interesó qué ibas a oír. Espero que lo que hayas oído haya tocado tu corazón y taladrado tu mente como le pasó a Nicodemo. Si estás así en esa condición, te voy a invitar a orar. Te invito a orar. Voy a orar en voz alta como si Cristo fuera a entrar a mi corazón. Solo sigue en silencio lo que yo voy diciendo. Si tú lo repites por fe en tu corazón, seguro la bendición vendrá a tu vida. Vamos a orar. Dios, gracias. Me diste un día más de vida y en él tuve la oportunidad de escuchar lo que dice tu palabra.
Dios, es verdad. Soy un pecador delante de ti. Muchas faltas he cometido en mi vida y no recuerdo todo, pero de todo me arrepiento. Porque la oportunidad que tú me estás dando de abrir mi corazón y aceptarte como mi Señor, mi Dios y Salvador, la quiero aprovechar. Heme aquí, Señor, perdóname. Perdona todas mis faltas, porque en este instante abro mi corazón y acepto a Cristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Y sé que este es un regalo de vida eterna para estar contigo para siempre. Por Cristo te lo pido. Amén. Bueno, amigo, lo que te dije ahorita es una invitación que hizo Jesús en la palabra. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, es decir, seremos amigos. Eso fue lo que hiciste. Aceptaste la invitación de que Cristo sea de aquí en adelante ese precioso ser que guía la vida de los hombres hacia una transformación maravillosa. Si tú lo hiciste, la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y la vida no es respirar y comer. No. La vida es ver que hay algo adelante maravilloso. Nada más con ver lo que está pasando en esta ciudad, en este país y en muchos otros. Fíjense nada más. Hubo así como un reclamo por 8 mexicanos que mató una persona enferma. Y aquí mueren diario más de 20 personas. Más de 20 personas diario. Pero eso sí hay que reclamar por qué en Estados Unidos mataron a 8, una persona que es antimexicana. ¿Sí? Dime si no es una locura. Ver la paja del ojo ajeno y no ver la viga de nuestro propio ojo. No lo puedo creer. Pero la gente cae en esto. ¿Cómo que mataron en Estados Unidos a 8 mexicanos? ¿Y los de aquí no cuentan? Porque están en su terreno. Pueden morir sin problema. Y pueden decirnos que todo está cambiando, que ya hay más policías. El crimen no lo detienen los policías, lo detiene Dios. Si el hombre no se convierte, seguirá siendo un criminal, a escondidas o abiertamente. Porque hay muchos que cometen crímenes y se lavan las manos ante la gente, como gente que está haciendo actos bondadosos. En fin, amigos, Dios los bendiga. Oren por el país, oren por ustedes. Oren y oremos porque verdaderamente Dios levante entre nosotros un grupo de fe que testifica para la gloria de Él y para bendecirnos a nosotros. Nada nos bendice más que el dar testimonio de la verdad. Que Dios los cuide. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por su atención.
Dios te bendiga. Cuídate. Ya estoy acabando de entender qué religiosidad. Qué bueno. Qué bueno. Sí, porque si le digo yo, Pues Dios te da valor, Dios te va a dar gracia. Esto